Estamos hablando de altos cargos jerárquicos, estamos hablando de un director nacional de policía y un subdirector, donde se los acusa, por ejemplo, de meter gente a dedo adentro del Ministerio del Interior. ¿Pudieron comprobar eso? ¿Hay constancia? ¿Verificaron algún tipo de irregularidad en estas primeras horas? Es la investigación. Los dos jerarcas son jerarcas de personal de confianza, no son funcionarios de carrera. Por lo tanto, si se pierde la confianza, se pierde el cargo. Si se pierde la confianza, se pierde el cargo. Y la confianza se pierde una vez que se demostró su culpabilidad. ¿Tiene dudas de que puedan haberle faltado a la verdad hacia usted, ministro? No. ¿Se les pidió que tomaran licencia o ellos decidieron? Es un detalle que no es irrelevante. ¿Su poder de mando queda cuestionado con estos hechos? Fortalecido. Fortalecido. ¿Fortalecido por qué? Porque apoyamos a la fiscal. Pero al mismo tiempo tiene jerarcas de confianza que están investigados y sospechados. ¿Y son culpables? No. ¿Es una realidad que No. está investigando? No, no son culpables. Cuando sean culpables se tomarán las medidas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? La música de la información y también la información en la pantalla de TV Ciudad, porque empieza MBD Noticias, edición central. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, muy bien. ¿Y vos en este día húmedo? Es cierto, sí, con muchos vaivenes, con lluvia de ratos, sin lluvia de ratos, con sol, con calor, con humedad, Sí. con todo en Montevideo. Temperatura que además va a seguir así en esos vaivenes por varios días más y se viene el frío nuevamente, ya les digo, la semana Bien. que viene. Así Buen que adelanto. vayan preparándose. No guarden nada. Es cierto. La primavera sigue teniendo esa característica y empezamos a repasar otros asuntos, además del que vimos antes, porque la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay evalúa no iniciar los cursos en fecha el año que viene, según se dijo durante un acto realizado hoy. La dirigencia le advirtió al Poder Ejecutivo que sin apoyo de los sindicatos no va a ser posible encarar la reforma educativa, que es uno de los planes más importantes que tiene el actual gobierno. La movilización se desarrolló en el marco de un paro de 24 horas que aún transcurre y que afecta a la educación inicial y primaria, secundaria y UTU. Además, también se plegaron los sindicatos de la educación privada. La plataforma reivindicativa abarca aspectos salariales, ya que se acusa al gobierno de incumplir la promesa de recuperación. Ya repasamos dos de los temas de hoy, pero como siempre hay unos cuantos más. Y acá están los titulares. Informe de la URSEA plantea una suba del precio de paridad de importación de los combustibles de entre 4 y 7%, más el gasoil que las naftas. Federación de la Salud Privada anunció paro nacional en mutualistas si el gobierno no da respuesta a sus reclamos salariales y condiciones laborales. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ratificó la confianza en los dos jerarcas policiales investigados por la Fiscalía por sus vínculos con el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Policía Científica logró recuperar 100% de la información del celular del ex jefe de la seguridad presidencial. Tras reclamos de las intendencias, el Poder Ejecutivo decidió prorrogar hasta diciembre los jornales solidarios. Casmu envió a seguro de paro a 86 trabajadores y trabajadoras, entre ellos a personas en licencia con maternidad y por enfermedad. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas instala 175 radares en las rutas nacionales para controlar los excesos de velocidad. 25 comenzarán a funcionar este año. Informe en minoría de la JUTEP señala que se violó la ley y se actuó con opacidad en el acuerdo entre el gobierno y Catunasi. El presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, admitió que hay un salto brusco en la reforma propuesta y que falta gradualidad para contemplar a personas nacidas en diferentes años. El régimen iraní reprimió a una multitud que se congregó frente a la tumba de Maya Amini. Rusia informó a China que Ucrania planea un ataque con una bomba sucia. Como todos los días, saludamos a quienes nos están escuchando a través de Uniradio 107.7 FM y a quienes escuchan la radio a través de la web desde cualquier parte del mundo, uniradio.edu.uy. Y desde cualquier parte de Montevideo están nuestros compañeros, así que Martín les dará la bienvenida. Empezamos a pasar lista para ver cuántos presentes tenemos, creo que 2 en la jornada desde exteriores. Empiezo saludando de arranque a Martín Duarte, que nos dirá qué trae hoy. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, ¿cómo les va? Sí, estamos aquí en la puerta
SINTEP, el sindicato que nuclea a los trabajadores y las trabajadoras de la educación privada, en una jornada, como ustedes decían, de alto acatamiento en torno al paro que están llevando adelante los gremios de la educación, con duros anuncios, como ustedes decían, desde la coordinadora de sindicatos de la educación pública se prevé o se evalúa la posibilidad de no comenzar los cursos para el 2023. De hecho, también ya hay 30 inspectores que han abandonado la capacitación en torno a los cambios de la reforma educativa. En un ratito estaremos repasando todo lo ocurrido en esta jornada, en el Platense Patín Club, y también las repercusiones y la evaluación que hace el sindicato de la educación privada en torno a estas movilizaciones y las futuras que se vienen. Duarte presente y Abreu creo que también. ¿Cómo andas, Mariana? Presente por acá, Martín, Natalia, buenas tardes. Estamos en las afueras del CASMU de 8 de octubre porque, como bien decían en titulares, hay un paro que comenzó ayer y se extiende hasta el día de mañana por parte de los funcionarios agremiados de esta mutualista en rechazo al envío del seguro de paro de 86 funcionarios no médicos. La mutualista dijo que se debía a un proceso de modernización y esto es también rechazado por el gremio. En un ratito vamos a estar ampliando esta información. Otro adelanto, pero desde estudios con nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Bienvenida, Juli. ¿Cómo estás, Nati? Vamos a continuar hablando de lo que hablábamos ayer, vinculado a esta denuncia ampliada de la bancada de senadores del Frente Amplio a jerarcas de gobierno por el acuerdo que hizo el gobierno con la empresa Catunasi en la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. Hoy vamos a profundizar en algunos documentos exclusivos que accedimos de MBD Noticias, como lo son el informe en minoría de la Junta de Transparencia y Ética Pública, que señala, como escuchábamos en titulares, ocultamiento y también violación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y por otro lado vamos a estar profundizando también en la denuncia vinculada al abuso de funciones del presidente de la ANP, de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, vinculado a, por un lado, la ocultación de un informe, esto está vinculado con la Ley de Acceso a la Información Pública, y por otro, bueno, esta cuestión de no pasar por el directorio la decisión y el asesoramiento que se le hizo al Poder Ejecutivo. Todo esto, que es bastante complicado, lo vamos a estar explicando unos minutos nada más en el informe. Bien, gracias, Julieta. Estaremos esperando el desarrollo de esa noticia. Y nos contaba recién Mariana Abreu de este conflicto en el CASMU por el envío a seguro de paro de 68 trabajadoras y trabajadores. Desde los gremios de la salud se han dicho cosas. Y a partir del lunes, 86 trabajadores estaban en el seguro de desempleo sin garantías de reintegro. Trabajadores que se están reintegrando una licencia maternal, trabajadores certificados, trabajadores con edad jubilatoria y trabajadores prontos para salir de licencia. La Federación Uruguaya de Salud ha convocado su Consejo Central para el día de mañana y va a estudiar, junto con la situación del CASMU, con la gravísima situación donde hay una empresa que ha recibido ayudas, fideicomisos de parte del Poder Ejecutivo. Las empresas esgrimen problemas financieros, pero los balances no muestran eso, muestran que hubo ganancia en los periodos 2021. Ya volveremos a este tema. Ahora empezamos por la cuestión de los combustibles, porque como en todos los fines de mes empieza a plantearse la pregunta de qué pasará con las tarifas el mes próximo. Y el informe de la URSEA de octubre, que se encarga de actualizar el precio de paridad de importación, establecerá que habrá un aumento tanto en el precio de paridad de importación de la nafta como en el del gasoil. Estuviste trabajando en eso, Martín, y según se pudo averiguar, o pudiste averiguar, el documento marcará un alza cercana a 7% en el gasoil y un incremento de aproximadamente 4,5% en las naftas. El informe todavía no es público, es posible que sea público mañana y, como ocurre mensualmente, luego el Poder Ejecutivo lo deberá tener en cuenta antes de definir los precios justamente de los combustibles en la modalidad de venta al público, que van a regir desde noviembre y, como siempre ocurre, también deberá tener en cuenta, además del informe de la URSEA, otro informe elaborado por ANCAP. Los dos informes deben ser necesariamente tenidos en cuenta, pero no son vinculantes. Ahí está el margen de acción política del Poder Ejecutivo. Bien. Y Martín, volvemos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Adelante, Martín.
Bueno, le decíamos de alto acatamiento, se evaluó por parte de los sindicatos de la educación la movilización que tuvo como eje poner sobre el tapete nuevamente la reforma educativa. Como decíamos en titulares, desde la coordinadora de sindicatos de educación pública se está evaluando la posibilidad de no comenzar los cursos en el año 2023. Estamos en un momento de alta conflictividad. Pese a ello, bueno, manifestaciones de Robert Silva a través de su cuenta social instando justamente a los padres y a los alumnos a que concurran a los centros educativos en la jornada de hoy. Sobre todo esto preparamos un informe acerca de las repercusiones de lo que ocurrió hoy en el Platense y ya venimos también a tomar la palabra con el secretario general de SINTEP evaluando esta jornada. Pero repasemos primero lo que ocurrió hoy. Si las asambleas técnico-docentes, organismos asesores y consultivos técnicos en temas técnicos pedagógicos, le han dicho que no a la transformación, si han retirado a sus equipos de los grupos de trabajo, si ahora buena parte del cuerpo directivo de primaria y directores dicen no, no es el camino, claramente hay una realidad que no se te puede tapar con una mano. No son los sindicatos los que están en contra de la transformación educativa, es el cuerpo docente en su conjunto. Con matices, con diferencias, sí, pero hay ámbitos profesionales, técnicos, pedagógicos, que son asesores de la administración que le están diciendo esta no es la reforma que el Uruguay requiere. Una situación de profundización de conflictos. De hecho, es lo que estamos discutiendo hoy a lo largo y ancho del país, en distintas asambleas, en distintos ámbitos que uno recorre a nivel país, comienza a ganar terreno en más de una organización sindical y en los propios gremios estudiantiles la idea de no iniciar los cursos del próximo año lectivo, ya sea por medidas sindicales o porque las condiciones que genera la propia administración no estén dadas para el comienzo del curso. El Centro de Estudiantes del IABA apoyó el paro realizado por la coordinadora de sindicatos de la educación pública. Jerónimo Sena aseguró que a su entender la transformación educativa tiene fines meramente presupuestales. Nosotros vemos esta transformación educativa, entre comillas, como un ajuste con fines totalmente presupuestales, ¿no? El hecho de que estemos condenados los hijos de obreras y obreros a ser una mano de obra dócil, servil y barata para el mercado, implica también esa poca democratización de lo que sería nuestra libertad y nuestra calidad de estudiantes. Finalizado el acto, los sindicatos de la educación se concentraron en la explanada de la universidad. Bueno, repasamos por allí en voces y en imágenes lo ocurrido en la jornada de hoy y nos vinimos hasta SINTEP para tener de primera mano también una evaluación de esta jornada en torno al acatamiento y también de cara justamente a lo que se viene. Sergio Somadruga es justamente secretario general de SINTEP. Bueno, ¿cómo se evalúa el acatamiento de esta jornada y en particular el momento, ¿no? que se está viviendo por parte de los gremios de la educación? Muy satisfechos con el acatamiento y con la participación en la movilización del día de la fecha, a pesar de las inclemencias del tiempo que no colaboraron. Sin embargo, fue una manifestación plena con asistentes de todo el país, de los distintos sindicatos de la enseñanza, expresando su descontento y su malestar ante una reforma educativa que viene caracterizada por la impremeditación, por la improvisación, por la ausencia de documentos técnicos. Llama la atención, el gobierno tuvo 2 años y medio para preparar toda la documentación que quisiese poner a consideración para impulsar su reforma educativa. Estamos cerrando octubre ya con un pie en noviembre, en marzo empiezan las clases y desde el punto de vista técnico específicamente la reforma educativa es desconocida para los docentes, es secreta. No sabemos cuáles son los programas, no sabemos en qué consisten los reglamentos de evaluación y pasaje de grado, cuestiones que desde el punto de vista técnico-pedagógico son vitales para valorar la pertinencia o no de los cambios que pretende impulsar este gobierno. Sergio, hablábamos de algunos inspectores que se han bajado de alguna forma de enseñar los lineamientos que propone la reforma, también algunas asambleas técnico-docentes que se están sumando y bueno, lo que decíamos al principio, la conflictividad que va a estar presente también de cara al próximo año, ¿no?
A mí me parece muy importante el coraje de los inspectores, de las direcciones, de todas las asambleas técnico-docentes que anteponen sus compromisos pedagógicos y la profesionalidad de su oficio, que es el oficio de enseñar, a las amenazas de castigos y sanciones por no participar de cursos que son el reflejo fiel de lo que venimos denunciando con respecto a esta reforma, de que es improvisada, de que es impremeditada, de que la documentación no está, que la sustancia técnica o pedagógica de la reforma no es conocida. Entonces, para participar de una farsa, lo más serio desde el punto de vista de la defensa de la profesionalidad y del derecho a la educación, y lo más serio hacia la población, es dar cuenta de que realmente estamos en un escenario de muy poca autocrítica del CODICEN. Hay mucho marketing político. Si hubiese la mitad de realidad técnica de lo que hay de marketing político, estaríamos en otro escenario. Pero yo entiendo que se ha actuado con mucha soberbia, con muy poca autocrítica y también con una altísima desvalorización de la profesionalidad de las y los docentes de todo el país. Bueno, Sergio, te agradezco mucho este tiempo, a cuenta además porque, bueno, como decíamos, se abre un frente de conflictividad incluso para el próximo año en torno a la postura de los distintos gremios de la educación. Sigan ustedes, compañeros. Bueno, seguimos en el ámbito sindical y volvemos a hablar de la salud, porque la Federación Uruguaya de la Salud, de funcionarias y funcionarios de la salud privada, evalúa realizar un paro nacional de 24 horas, seguramente la semana próxima, para reclamar dos cosas. En primer lugar, que el Poder Ejecutivo firme un acuerdo que ya se habría alcanzado con el gremio. Sí, en caso de concretarse, la medida de la Federación Sindical también será en rechazo al envío de 86 personas a seguro de paro en Casmu. De esa fecha hasta aquí, el gobierno titubea, el gobierno incumple, el gobierno no respeta la negociación colectiva y no firma el acuerdo que tiene que firmar porque está siendo presionado por una negociación paralela. Por lo tanto, nosotros queremos denunciar esta situación, debemos denunciar esta situación. Entendemos que violenta directamente la negociación colectiva, le quita seriedad a la negociación colectiva, muestra que este gobierno tiene enormes problemas con reconocer la negociación colectiva. Por algo está en el Parlamento con media sanción un proyecto de ley que intenta cambiar la ley de negociación colectiva del año 2005 y claramente en este caso nos está llevando nuevamente a un conflicto. Bueno, nosotros queremos decir con claridad que esta situación va a tener una respuesta. La Federación Uruguaya de Salud ha convocado su Consejo Central para el día de mañana y va a estudiar, junto con la situación del Casmu, con la gravísima situación donde hay una empresa que ha recibido ayudas, fideicomisos de parte del Poder Ejecutivo y que a cambio de ello ha creado casi una empresa paralela al Casmu y hoy ha despedido 85 trabajadores. Bueno, sobre el conflicto en el Casmu nos va a hablar ahora nuestra compañera Mariana Abreu, que está allí sobre la calle 8 de octubre. Justamente, Mariana, escuchábamos recién las palabras del secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud, pero hay más voces. Exactamente, recién lo mencionaba Jorge Bermúdez, este paro, este conflicto en el marco del envío al seguro de paro por parte de la mutualista Casmu a 86 funcionarios, lo que motivó esta medida sindical que arrancó el día de ayer y se extiende hasta el día de mañana. Los trabajadores, al enterarse de esta situación el viernes pasado, denunciaron ante el Ministerio de Trabajo una serie de irregularidades, así lo entienden, porque varios de estos trabajadores y trabajadoras estaban en situación de licencia por enfermedad y también en licencia maternal. La mutualista explicó que estos envíos al seguro de paro se debían a un proceso de modernización que estaba llevando adelante la empresa, algo que tampoco confirmó
a los trabajadores que van a ser recibidos mañana en la DINATRA, la Dirección Nacional del Trabajo. También van a tener una asamblea a las 5 de la tarde para ver cómo continúan las medidas. Vamos a escuchar a Sandra González, presidenta de AFCASMU, de la Asociación de Funcionarios del CASMU, que estaba en esta misma conferencia convocada por la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud. Nos sentamos a negociar, a discutir todos los temas, pero es la empresa que de un día para el otro, luego de pasar el resultado electoral, asumir el día martes, el viernes comunicarle a sus trabajadores que a partir del lunes 86 trabajadores estaban en el seguro de desempleo sin garantías de reintegro. Trabajadores que se están reintegrando una licencia maternal, trabajadores certificados, trabajadores con edad jubilatoria y trabajadores prontos para salir de licencia. Es el CASMU quien miente y quien no es coherente con ningún ámbito de negociación. Y se le debe de pedir explicaciones por parte del Ministerio porque, como se decía acá, se le otorga un fideicomiso con dineros públicos y debe de garantizar los protocolos de actuación que se da con el equipo de salud entero y no con tomar estas medidas que generan caos y perjudican la asistencia de los usuarios. Venimos de 56 despidos en el correr del año y medio a una empresa donde no se le pide explicaciones sobre su gestión y su actuación, por incumplimientos reiterados y violación del laudo en más de una oportunidad, por incumplimiento de lo acordado, y ahora, de un día para el otro, envía 86 trabajadores sin dar ningún tipo de complemento, sin dar ningún tipo de explicación y sin garantías de reintegro. ¿Por qué? Porque se está modernizando. Bueno, y justamente al Ministerio de Trabajo nos vamos ahora con nuestra compañera Macarena Vico y seguimos hablando del conflicto en la salud, pero en este caso de los médicos, Maca. Sí, Nati, así es, porque continúan las negociaciones en el Ministerio de Trabajo que comenzó muy temprano entre los gremios médicos y las empresas, las mutualistas, de cara a un acuerdo por los consejos de salarios para la salud privada. Tanto el Sindicato Médico del Uruguay como la Sociedad Anestésico-Quirúrgica y la Federación Médica del Interior alertan que no ha habido avances desde los 3 meses que hace que comenzaron las negociaciones y entienden que las empresas no han dado lugar a sus reivindicaciones en lo que respecta a derechos laborales, salariales y también en respecto a la calidad de la asistencia. Justamente entre algunos de los reclamos está la recuperación salarial, el mantener una prima que ellos reciben para la capacitación, también evitar que se den más número de médicos y médicas que facturen como una condición laboral que no es para nada favorable para ellos, y además volver en cuanto a la calidad de la atención a los 15 minutos de consulta médica por paciente que actualmente está en 12 minutos. El sindicato médico más temprano nos decía que además entienden que hay espalda financiera porque el balance es positivo para las mutualistas en los últimos 2 años y por eso más temprano hablamos con Zaida Arteta, la presidenta del sindicato médico que hasta ahora está reunida con las empresas y nos comentaba lo siguiente. Estamos firmes en el planteo de que nos parece necesaria la recuperación salarial, que nos parece necesario mantener la partida por capacitación, dar el tiempo a las personas en la consulta que es necesario, el reordenamiento del trabajo médico, bajar la facturación y todas las reivindicaciones que son, como decíamos el otro día, el eje en la calidad de la atención. Y nosotros en el Ejecutivo tenemos la percepción de que esto está muy trancado en el sentido de que no hay avance porque ninguno de los puntos sobre calidad asistencial o salariales que estamos planteando son atendidos por parte de las empresas. Las empresas esgrimen problemas financieros, pero los balances no muestran eso, muestran que hubo ganancia en los periodos 20-21 y en realidad durante el 22 no tenemos todavía el balance porque ya cerró, pero no está publicado. Nosotros creemos que sí hay espalda en el sistema como para atender, a por lo menos mantener lo que se viene gastando en salario, y también es importante la buena gestión y la buena ejecución de esos rubros, porque muchas veces se gasta en otras cosas que no tienen que ver con la calidad de la atención a las personas, como por ejemplo en la publicidad o en tecnología innecesaria. Estamos en este momento, haciendo un llamado al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Salud, a poner sobre la mesa cuáles son los ítems de calidad que vamos a defender en este periodo para poder trabajar sobre ellos. Si no son los que plantea el Sindicato Médico, la FEMI y el SAC, ¿cuáles son? ¿Cómo vamos a avanzar en darle una mejor atención a la población?
Bueno, continúan a esta hora las negociaciones, según nos dijeron, con muy poco avance y está bastante trancado todo, sin haber respuesta por parte de las empresas para los gremios médicos, y algunas de las medidas que manejaban en su momento ante la falta de respuesta es empezar una campaña dentro de las mutualistas para informar a los usuarios y usuarias sobre la falta de negociación que hay, que va a favorecer finalmente a los usuarios de la salud. Muchas gracias, Macarena. Ahora cambio de agenda, porque la justicia decidió volver a investigar la comentada explosión en un edificio en Villa Biarritz que se dio meses atrás. A raíz de un recurso presentado por familiares de las víctimas. Fuentes judiciales afirmaron a MBD Noticias que la jueza Dolores Sánchez dio lugar al reexamen de la explosión en el edificio, luego de que los abogados de las víctimas plantearan que existe una cantidad importante de pruebas que no se tomaron en cuenta, marcando diferencias con la pericia que realizó Bomberos. El informe de Bomberos sostiene la existencia de una fuga accidental de gas por cañería en un apartamento del tercer piso de la construcción, por la desconexión de una manguera que conectaba la válvula con un anafe. Según afirma el diario El Observador, los familiares sostienen que de haber habido gas concentrado en el ambiente se hubiera sentido el olor. La causa había sido archivada por la fiscal Sabrina Flores. Los audios de la audiencia que tuvo lugar ayer se declararon reservados. Otro tema. Finalmente la policía consiguió recuperar un alto porcentaje de la información contenida en el celular del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano. Para eso usó el sistema llamado UFED Celebrate, que es un sistema de origen israelí. El sistema de extracción es utilizado en el mundo por representantes de la ley, la lucha contra el terrorismo y la defensa de la seguridad para capturar evidencias de teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, así como para analizar tarjetas SIM. El equipo UFED extrae datos vitales como agenda de contacto, fotografías de la cámara, videos, audio, mensajes de texto, registros de llamada e información en más de 1.600 modelos de teléfonos móviles. El equipo UFED es portátil y fácil de usar, tanto en el laboratorio forense como en el terreno. Admite la clonación de la ID de la SIM para realizar la extracción de datos de celulares sin que el teléfono móvil se conecte a la red del celular. Los datos extraídos se copian en cualquier unidad flash, USB o tarjeta SD estándar y luego se organizan en informes claros y concisos. Los conocimientos especializados del sector permiten a Celebrate brindar contabilidad y facilidad de uso, así como garantizar la más amplia cobertura de soporte técnico para teléfono móvil, incluidas actualizaciones para modelos de lanzamiento reciente. La extracción de datos forenses con el equipo UFED de Celebrate es un proceso en el que luego de tener el equipo móvil se lo conecta a un cable proporcionado, luego a una unidad de disco USB o PC y se inicia el examen. El mismo toma unos pocos minutos. Una vez completado, la evidencia se puede ver en un reporte detallado, analizar, imprimir y hasta enviar por correo electrónico. El equipo UFED permite extraer una amplia variedad de datos del registro móvil, registro de llamada, agenda de contactos, detalles del teléfono, mensajes de texto, fotografía, imágenes, videos y grabaciones de audio y hasta información de ubicaciones, volcado del sistema de archivos QCP para equipos seleccionados basados en la tecnología CDMA de Qualcomm. Las capacidades de clonación de la ID del SIM del sistema UFED de Celebrate resuelven muchos problemas claves a los que deben hacer frente los examinadores forenses. Por ejemplo, extraer datos de teléfonos sin que el dispositivo celular se conecte a la red, extraer datos de teléfonos cuando la tarjeta SIM original no está disponible y extraer datos de teléfonos cuando la tarjeta SIM está bloqueada mediante PIN. El Ministerio del Interior ratificó la confianza en el subdirector nacional de policía y también en el director de la Dirección General de Fiscalización de Empresas, o sea, los dos jerarcas policiales investigados por Fiscalía por su presunta complicidad con Astesiano. Sin embargo, Heber se mostró incómodo al ser consultado por este tema. Los dos jerarcas son jerarcas de personal de confianza, no son funcionarios de carrera. Por lo tanto, si se pierde la confianza, se pierde el cargo. Y la confianza se pierde una vez que se demostró su culpabilidad. Pero entonces, por lo que usted nos da a entender, si bien no fueron separados totalmente del cargo, no lo van a ejercer ya que se tomó esa licencia y no lo van a retomar hasta que la investigación no termine. Nosotros hicimos la investigación y estamos a lo que termine la fiscal. ¿Tiene dudas de que puedan haberle faltado la verdad hacia usted, ministro? No. ¿Se les pidió que tomaran licencia o ellos decidieron? Es un detalle que no es irrelevante. El fiscal habló de, por ejemplo, una intervención de Astesiano para manipular exámenes de ingreso a la escuela de policía, habló también de un pedido de efectivos policiales. ¿Se constató esto en las actividades que hubo en el ministerio? Estamos investigando y la fiscal tendrá sus razones.
Estamos investigando, ¿a qué se refiere? Porque es una investigación administrativa. ¿Cuánto tiempo puede llevar? Bueno, pero el tiempo que es lo que se haga en la investigación. Pero no va a salir antes que la Fiscalía, eso... La investigación en la Fiscalía es otra cosa, diferente. Nosotros hacemos una investigación administrativa. ¿Su poder de mando queda cuestionado con estos hechos? Fortalecido. ¿Fortalecido por qué? Porque apoyamos a la fiscal. Pero al mismo tiempo tiene jerarcas de confianza que están investigados y sospechados. ¿Y son culpables? No. ¿Es una realidad que no. está investigando la Fiscalía? No, no son culpables. Cuando sean culpables se tomarán las medidas. Cambiamos de asunto. En el marco de la Semana Nacional de la Seguridad Vial, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció la colocación de 175 radares de control de velocidad distribuidos en puntos de alta siniestralidad de rutas nacionales. Y se prevé que los primeros dispositivos van a estar activos antes de fin de año. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas adquirió 175 radares para distribuir en puntos estratégicos de rutas nacionales con el objetivo de reducir la siniestralidad. De ese número, algunos radares irán rotando su colocación en el marco de un paquete de acciones propuestos para bajar los índices de accidentes. Según explicó el titular de la cartera, José Luis Falero, los radares se colocarán de acuerdo a un mapeo proporcionado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que identificó una serie de lugares estratégicos donde estadísticamente se acumulan más siniestros con víctimas fatales. Antes de fin de año se prevé que 25 dispositivos ya estén en funcionamiento y el resto se colocarán en el 2023. En los casi 9.000 kilómetros de rutas nacionales, ya hay radares instalados y tomando registro de infracciones, aunque la no adquisición del software de gestión ha hecho que aún no se estén cobrando multas. Algunos puntos donde funcionarán estos dispositivos serán Ruta Interbalnearia, Ruta 1 y Ruta 5. Ahora otro asunto, uno de los grandes temas de la agenda que tendrán un ratito aparte análisis político. Pero antes, el presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, hablamos de Rodolfo Saldain, estuvo hoy por la mañana en Ciudad Viva, aquí en los estudios de TV Ciudad, y admitió que hay un salto brusco, que implica un salto brusco lo que plantea el proyecto de ley de reforma previsional y que falta gradualidad para contemplar a personas nacidas en diferentes años. Claro, porque según esta iniciativa, las personas nacidas en 1972 se podrán jubilar a los 60 años bajo el régimen vigente, mientras que una persona nacida en 1973, un año después, requerirá una edad mínima de retiro de 63 años. Pero sí es muy brusco. Sí es muy brusco. ¿Debería contemplarse a nivel parlamentario eso? ¿Entiende que sí? ¿Cuál es el punto? Porque esos 3 años hacen la diferencia, ¿no? Claro, la edad media, ¿a qué edad se jubila en promedio el uruguayo en BPS? 63. ¿Ah? Esta fórmula de empezar a mover la edad jubilatoria a partir de los nacidos en el año 73, que son personas que van a tener 50 años el año que viene, tiene relación con cómo se dilató los efectos de la reforma. En el informe de recomendaciones nosotros planteábamos 2 posibles escenarios, con tasas de reemplazo más bajas que las que están, decididamente más bajas, y uno de ellos era empezando con los nacidos en el año 71, que pasaban a 61, 62, 63 y así sucesivamente. Ahí los nacidos en 73 también llegaban a 63, pero había 2 escalones previos. Bueno, acá esos 2 escalones previos se cayeron y quedó, sí, hay que admitirlo, quedó un salto muy brusco, que bueno, veremos si aparece alguna iniciativa que sea razonable para solucionar eso. ¿Qué impacto genera la presentación de este proyecto de ley en el gobierno, la oposición, los partidos del oficialismo que tienen algunos matices al respecto? Bueno, los sindicatos también son una pieza importante en la discusión. Le ponemos análisis político. Sí, por eso recibimos al sociólogo Eduardo Botinelli y le preguntamos cuál es el análisis de la actitud del gobierno al presentar este proyecto y cuáles son los principales aspectos que presenta o que prioriza en esta reforma. Bueno, ¿qué tal? Sí, a ver, la presentación que hizo el Poder Ejecutivo de forma pública, digamos, avisando que iba a presentar el proyecto de ley, tiene algunos conceptos que son interesantes para empezar a analizar y ver cómo se desarrolla la discusión hacia adelante. Un primer elemento tiene que ver con 3 palabras que utilizan para presentar la reforma. Se presenta como una reforma justa, solidaria y sostenible, ¿no? Son 3 conceptos fuertes
que es algo que viene utilizando también en la comunicación el Poder Ejecutivo. Es decir, para poner un ejemplo, en la Ley de Urgente Consideración se hablaba de una ley popular, ¿no? Es decir, se utilizan algunos conceptos para arraigar conceptualmente y poner el punto de partida a partir de algunas conceptualizaciones que empieza la discusión. Pero también hay 2 o 3 elementos más que aparecen que son importantes para el comienzo de esta discusión. El texto que presenta la ley dice que hay que hacer lo que hay que hacer y que significa la ética de la responsabilidad lo que impulsa a presentar esta ley. Es decir, hay una cuestión de justicia, hay una cuestión de solidaridad, de sostenibilidad, pero también pone arriba de la mesa una cuestión ética. De esta forma, la discusión empieza a centrarse en estos conceptos que empiezan a discutirse, es decir, bueno, cuánto está la ética y cuánto se contrapone a la ética oponerse a esta ley. Pensando en el futuro, también es otro de los elementos que empieza a contraponerse. Por un lado se pone como una ley que es pensando en el futuro, que es lo que hay que hacer, que es para las próximas generaciones, sin pensar en el corto plazo, pero al mismo tiempo está planteada la discusión sobre los tiempos de discusión, es decir, en cuánto tiempo la urgencia que hay por aprobarla. Y esto de alguna forma pone la discusión, primero desde el punto de vista conceptual, en estos elementos que aparecen desde la propia presentación de la ley, y por otro lado empieza la discusión sobre los tiempos y cuánto esto que es más a largo plazo tiene que aprobarse en forma urgente. ¿Y qué decir, Eduardo, de los primeros posicionamientos de los partidos de la coalición de gobierno, del Frente Amplio como fuerza opositora y de los sindicatos? Bueno, ahí tenemos claramente posicionados al Partido Nacional y al Partido Colorado monolíticamente apoyando la reforma, no sin haber incorporado cambios que hizo del anteproyecto al proyecto a partir de los aportes de los socios de la coalición, pero el Partido Colorado inicialmente plantea un apoyo explícito al proyecto sin grandes modificaciones y de hecho quien sí aparece planteando la posibilidad de que es un proyecto mejorable es Cabildo Abierto, y la respuesta que hay desde el Partido Nacional y del Partido Colorado tiene algunos elementos de sorpresa o de discusión porque, y esto tiene que ver un poco con cómo se manejan algunos conceptos a partir de acuerdos. Claramente la idea del Partido Nacional y del Partido Colorado es que se alcanzó un acuerdo casi que a tapa cerrada, mientras que Cabildo Abierto considera que hay un acuerdo macro que recoge una serie de elementos, incluso presentados por el propio Cabildo Abierto, pero que todavía está abierto a modificaciones. Y de hecho, si bien el proyecto recoge una serie de cambios propuestos por Cabildo Abierto, hay otros que no fueron considerados y además Cabildo propone ese elemento vinculado a la discusión parlamentaria y a recibir y ha expresado en distintas oportunidades la de mejorar el proyecto. Por lo tanto, hay algunos puntos con los que no está completamente de acuerdo. Del otro lado, bueno, el Frente Amplio está oscilando, todavía sin decisión firme, entre un apoyo tibio a una parte o algunos artículos y directamente el rechazo. Y así se está posicionando, es decir, esperando además los tiempos que corran y de decisión interna. Y por el otro lado aparece sí el PIT-CNT y la mayoría de las organizaciones sociales poniéndose en contra e incluso ya empiezan a verse anuncios de movilizaciones en contra de la reforma, que es algo que podemos empezar a esperar de aquí en adelante. Eduardo, escuchábamos recién a Saldain hablando de esta diferencia entre los nacidos en el 72 y el 73. Este proyecto afecta de distinta forma a los distintos sectores de la población, sobre todo a las generaciones. ¿Cómo se evalúa desde el punto de vista político esto? Bueno, ahí aparece algo interesante. La generación que empieza a verse afectada por las modificaciones, más allá del gradualismo que hay, es la generación del 73 al 75 y del 75 hacia adelante termina siendo más o menos afectada de la misma forma, con diferencias según los años, esos 3 años, y según la rama de actividad y demás distintos elementos que están adentro de la reforma. La progresividad es uno de los elementos que se pone arriba de la mesa en la discusión y hay que ver cuánto esa progresividad termina siendo decodificada, digamos, positivamente o negativamente por la opinión pública, también quienes son beneficiados con la reforma.
a partir de, bueno, la posibilidad de trabajar estando jubilado o las posibilidades de mejores jubilaciones, que es otro punto que está en discusión. Pero esta generación del 73 al 75 tiene una característica interesante, que es que estas personas y las siguientes generaciones votaron por primera vez en la elección del 94 hacia adelante, ¿no? Es decir, hacia más recientemente. La primera elección donde votan es cuando se conforma el tripartidismo, es decir, casi un triple empate entre el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, y de ahí en adelante es que se va dando los procesos de crecimiento del Frente Amplio. Si nosotros miramos la composición etaria o generacional electoral, donde más fuerte aparece el Frente Amplio, es la generación que está siendo afectada directamente por la reforma. Esto no significa en sí mismo un efecto inmediato, pero sí como un elemento a considerar cuánto puede afectar en esas generaciones que tienen esa proclividad en términos de mayoría, si efectivamente tiene repercusión o no hacia los otros partidos. Ahí planteas una pregunta hablando de la perspectiva y del futuro. ¿Cómo pensás que puede evolucionar la discusión? Bueno, primero tenemos lo que es la discusión parlamentaria. La discusión parlamentaria ya se presenta con un posicionamiento del Frente Amplio, en principio contrario. Va a ser relativamente dura esa discusión en términos políticos, pero también aparece otro elemento que va un poco en consonancia con lo que es la discusión parlamentaria, que son los tiempos. El presidente marcó como un objetivo tener para el primer semestre del año que viene la reforma aprobada por las dos cámaras. Eso supone que hay un trámite rápido, o se espera un trámite rápido en el Senado durante el Mundial, pongamos, digamos, antes de fin de año, para que quede aprobado en el Senado y que tenga una rápida resolución en términos de diputados. Ahí hay una tensión interna en el oficialismo, por lo que se plantea en términos de discusión, pero también en cómo va a darse la discusión con la oposición y con las organizaciones sociales. Y en ese sentido hay que ver cómo se van dando esos apoyos y esos rechazos en términos de la discusión pública, y lo que sí aparece esperable es que tengamos un elemento de movilizaciones importantes de las organizaciones sociales. El último punto de discusión que ha estado arriba de la mesa tiene que ver con los costos políticos. Mientras desde la oposición se considera que quien paga los costos políticos es el oficialismo, desde el oficialismo se considera que si el Frente Amplio no apoya la reforma, pagará costos políticos. Creo que ni una cosa ni la otra son tan lineales, es decir, hay elementos para considerar que efectivamente hay costos políticos de los dos lados, pero lo central acá va a ser cómo va repercutiendo en la población estos elementos que hablábamos al principio, esos conceptos centrales que plantea el gobierno y la progresividad, o cuánto plantea, cuánto termina decantando en la población las simplificaciones, digamos, en vez de progresividad es el aumento de la edad de la jubilación, y ese tipo de discusiones van a, de alguna forma, ir craneando cómo se va poniendo en discusión los costos políticos o no que se puedan llegar a enfrentar por parte del oficialismo y de la oposición. Gracias, Eduardo, y hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, nos vemos el miércoles. Más puntos de vista de este mismo tema, Natalia. Sí, porque Un Solo Uruguay definió no apoyar el proyecto de reforma previsional por considerar que no aborda la problemática a fondo y que pierde la oportunidad de modificar las jubilaciones más sumergidas. Sí, habló José Pereira, que es integrante del movimiento y aparte director en representación del sector empresarial en el directorio del Banco de Previsión Social, y dijo que faltó empatía al tomar decisiones, refiriéndose al proyecto. Estamos perdiendo una oportunidad única de cambiar en serio, ¿no? De cambiar todos los beneficios que quedan intactos y de seguir manteniendo jubilaciones magras, ¿no? Y eso para nosotros es esta falta de empatía a la hora de tomar decisiones va en el sentido de que, claro, tocar beneficios históricos llevaría una compleja discusión de reforma, y tocar a los mismos de siempre y perjudicar a los mismos de siempre, total, están acostumbrados, hace la ley de esta reforma. Así que, lamentablemente, estamos viendo una reforma que mantiene los mismos lineamientos de hace mucho tiempo y le da nuevos clientes a un sistema mixto con las otras cajas que ha fracasado dentro de lo que es el BPS.
Y la extensión de la concesión de la terminal de contenedores en el puerto de Montevideo sigue dando mucho que hablar. Sí, ya nos contó algo ayer Julieta Núñez Tomás, hizo un adelanto hace un rato, pero te escuchamos. Así es, porque seguimos trabajando en este tema. Hay muchísima información en lo que presentábamos ayer, la denuncia ampliada que hizo la bancada de senadores del Frente Amplio. Justamente había, como decíamos ayer, había presentado una denuncia en septiembre del año pasado, ahora presenta nuevos hechos y sigue justificando y alegando por varios delitos que entiende que cometieron jerarcas del gobierno. Una de las cuestiones que mencionábamos ayer como estos hechos nuevos que incorpora la denuncia ampliada tiene que ver con las irregularidades de el informe o de la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública justamente en el tratamiento de este caso. Una de estas irregularidades que denuncian desde la bancada del senador Frente Amplio tiene que ver con la no incorporación en el informe que solicita Fiscalía que está haciendo esta investigación, solicita un informe a la Junta de Transparencia y Ética Pública y en ese informe no se incorpora el escrito en discordia de la delegada del Frente Amplio en la Junta, Ana Ferraris. Este informe, nosotros accedimos desde MB Noticias a ese informe y vamos a contarles en pantalla, están pudiendo ver uno de los fragmentos de este informe que presentó finalmente, luego de que no permitieran que se incorporara desde el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública, lo presenta a Fiscalía. ¿Qué dice este informe? Dice varias cosas. Por un lado, que en este sentido, y explicando algunas de las cuestiones de este caso, bajo el amparo de la referida ley que aprueba el Código de Ética en la Función Pública, que es de especial análisis y aplicación por parte de la JUTEP, resulta evidente que se actuó con opacidad y, como se verá más adelante, violando los extremos de la ley de 18.381, la ley sobre el derecho al acceso a la información pública. Esta es una de las cuestiones que presenta Ana Ferraris como violación y opacidad en la justificación de por qué entiende que el informe que presenta la Junta de Transparencia y Ética Pública a Fiscalía, no es correcto. Analiza varios de los casos, presenta los argumentos de por qué entiende por qué se violó la ley de acceso a la información pública y por qué entiende que se actuó por parte de varios jerarcas del gobierno, en particular del ministro Heber y de quienes están en la órbita de presidencia, pero también dentro de la Administración Nacional de Puertos, con opacidad y faltando a la información pública, pero también faltando a los procedimientos que se deben tener dentro de la función pública. Ella, al finalizar este informe, hace una enumeración de varios artículos de leyes que entiende que se violaron en este proceso de acuerdo entre el gobierno y la empresa Catunas. Y voy a pasar, no los voy a decir todos, pero sí voy a decirles algunos de los que ella nombra como una clara violación de normas jurídicas. Habla de 3 artículos de la Constitución de la República, varios artículos de la Ley de Puertos, artículos de la Ley de Urgencia, Servicios Públicos y Privados, Fomento al Empleo y la Inversión, 2 artículos de la Ley de Defensa de la Libre Competencia en el Comercio, también un artículo de la Ley de Presupuesto Nacional 2015-2019 y 10 artículos de la Declaración de Interés General del Código de Ética en la Función Pública, entre otras reglas normativas, reglamentarias de la Administración Nacional de Puertos. Nosotros hoy hablamos con uno de los abogados que está asesorando a la bancada de Frente Amplio en esta denuncia. Él es abogado del sector Fuerza Renovadora y nos explicó otra de las irregularidades que están presentes en esta denuncia ampliada vinculada a la actuación de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Ayer explicábamos que ellos están mencionando una interpretación incorrecta del informe en mayoría que se elevó a Fiscalía desde la JUTEP de el análisis que hace el Tribunal de Cuentas de la actuación del presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, con respecto a su aval o su asesoramiento directo al Poder Ejecutivo sin pasar por el directorio de la Administración Nacional de Puertos. Vamos a escuchar qué es lo que tiene para decir el abogado Darío Burstein y también explicando cómo esta resolución, este informe de la JUTEP también puede impactar, o si obedece a este informe, puede impactar la actuación de otros servicios descentralizados del Estado en lo que tiene que ver con la actuación que tienen los presidentes y los directores que están allí en estos organismos públicos. El Tribunal de Cuentas en ningún momento da por válida o considera formalmente correcta la forma en que el presidente de la ANP dio el asesoramiento. El Tribunal de Cuentas dice exactamente lo contrario. Dice que el asesoramiento que se dio en este caso frente a las distintas resoluciones y decretos que el gobierno tuvo que aprobar para cumplir con lo que había acordado con Caternati,
Lo que dice el Tribunal de Cuentas, sin tipo de calificación alguna, es que no hubo expresión orgánica de la voluntad de la ANP. O sea, el presidente, hablando por sí solo a título personal, no puede cumplir con el requisito legal de que la ANP dé su asesoramiento antes de que el Poder Ejecutivo tome una decisión. Eso no tiene... extrañamente, la JUTEP leyó la resolución del Tribunal de Cuentas e interpretó que de alguna manera el Tribunal de Cuentas validó la actuación del presidente de ANP, Curvelo, en este caso. Nosotros no nos explicamos cómo, parece un error de comprensión lectora, porque lo que dice el Tribunal de Cuentas de manera muy clara es que este asesoramiento tenía que haber pasado por el directorio, y tenía que haber tenido los votos, en mayoría o unanimidad, pero tenía que haber sido votado por todo, conocido, primero que no fue conocido, y votado por todos los directores. Si la JUTEP realmente cree este argumento que le está dando el fiscal para de alguna manera justificar la actuación del presidente de la ANP en este caso, si la JUTEP se toma en serio su propia posición, de ahora en más el presidente o la presidenta de la JUTEP van a poder asesorar en forma directa a la fiscalía o a los juzgados sin pasar por directorio tampoco. Porque si era válido que lo haga la ANP, el presidente de la ANP, también sería válido que haga lo mismo el presidente de la JUTEP. Entonces es una posición que es peligrosa. Bueno, en la denuncia también se habla o se señala como una irregularidad que cuando se analizó el caso Gasallago y Antel Arena, se habló de informe económico insuficiente, pero en este caso no. ¿Qué otro antecedente se está estudiando? Bueno, dentro de esta denuncia ampliada, otra de las cuestiones que se manejan como antecedente de casos similares, esta vez no en la actuación de la JUTEP, sino en la actuación de la justicia y en la investigación de estos casos, es el caso Pluna, un caso que por algunos lugares se puede llegar a interpretar como similar a este. ¿Por qué? Bueno, porque Fernando Caloia, quien era presidente del Banco República en ese momento, fue condenado en su momento y además se ratificó por la Suprema Corte de Justicia esta condena por abuso de funciones en un caso muy similar, que tiene que ver con que él no pasó por directorio, en este caso del Banco República, el aval que se le hizo a una empresa para la subasta de Pluna. Así que este es uno de los argumentos que también se manejan en el caso de tener en cuenta antecedentes de cuestiones similares en la propia experiencia de nuestro país, obviamente entendiendo las diferencias que hay justamente en el impacto que puede llegar a tener en el Estado. Ferraris, la directora en la JUTEP en representación del Frente Amplio, habló de omisiones vinculadas al cumplimiento o no cumplimiento de la ley que establece el derecho al acceso a la información pública. Así es, y ese es uno de los nuevos hechos que presentan en esta denuncia ampliada y que comentábamos ayer. Desde MD Noticias accedimos a este documento que ocultaron en su momento cuando desde la bancada de senadores del Frente Amplio se solicitó se hizo un pedido de acceso a la información pública, varios documentos de la interna de la Administración Nacional de Puertos. Este fue uno de los documentos que se emitió y es una resolución del doctor Edgardo Amosa, que es gerente del Departamento Jurídico de la Administración Nacional de Puertos, frente a una solicitud que hizo en su momento Katun Nasi vinculado a la exclusividad, razón por la que señalaba que iba a hacer un juicio al Estado y una de las razones por las que alega el Estado que accedió a este acuerdo como algo beneficioso. Lo que dice Amosa en ese momento, en 2019, es que el artículo 72 del decreto 183-994 no puede ser interpretado aisladamente. Este es el artículo que desde Katun Nasi alegan para decir que iban a hacer un juicio, sino que debe analizarse en el marco de toda la normativa portuaria. No puede tampoco deducirse, según él mismo, que Terminal Cuenta del Plata goza de derechos exclusivos o preferentes frente a los demás operadores portuarios, por cuanto tal sentido es contrario a los principios de la ley 16.246. Este es uno de los argumentos que se manejaban dentro de la Administración Nacional de Puertos para no para no darle la razón, digamos, a Katun Nasi cuando hacía estos pedidos anteriormente al cambio de gobierno, pero también de anunciar este juicio al Estado por el que finalmente se llega al acuerdo, y fue uno de los documentos que no se presentaron una vez que se hizo el pedido de acceso a la información pública. Otra de las cuestiones que presentan desde la defensa, y es algo que tiene que ver con el interés público, es cuál puede llegar a ser la ganancia de Katun Nasi según este acuerdo y también en contraste la pérdida del Estado. Vamos a escuchar un informe que se elaboró a partir de un análisis económico que tiene conclusiones vinculadas a esta ganancia.
Un informe que solicitó el senador Mario Vergara calcula en más de 2.000 millones de dólares el aumento del valor económico del que se beneficiaría Katounasi como resultado del acuerdo que firmó con el gobierno. Los asesores que elaboraron el informe explican que el aumento del valor de Katounasi se deriva de las ganancias obtenidas, tanto por la extensión del plazo de concesión como por la mejora en las condiciones para la explotación del negocio. Para elaborarlo tomaron en cuenta el contenido del acuerdo y aplicaron una metodología estándar para realizar los cálculos económicos y financieros. El informe concluye que el aumento del valor de Katounasi a partir del acuerdo sería de 2.338 millones de dólares. Esto no incluye las ganancias adicionales que podrían derivarse del aumento del volumen del negocio por la profundización del dragado a las que el Estado se obliga en el acuerdo. Además, la ganancia de esta empresa privada puede significar también una pérdida para el Estado porque representa cuánto se podría haber llegado a obtener en una licitación con contraprestaciones si el contrato no se hubiese dado en forma directa. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos nuestro capítulo internacional y volvemos al escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania porque precisamente Rusia siguió insistiendo con la posibilidad de que Ucrania esté fabricando una bomba sucia con características radioactivas, según lo ha denunciado el gobierno ruso. El propio ministro de Defensa, Sergei Shoigu, que dicho sea de paso es uno de los que tiene uno de los botones nucleares, se comunicó con sus pares de China y de India para manifestarle su preocupación, tal como lo había hecho con sus colegas de Francia, Gran Bretaña y también de Turquía. Lo cierto es que hasta ahora se acusa a Rusia de estar queriendo provocar un ataque de falsa bandera. Y hablando de Rusia, terminaron hoy los ejercicios llevados a cabo con armas estratégicas de disuasión ante un posible ataque del enemigo. El ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, abordó con sus homólogos de la India, Rajnath Singh, y de China, Wei Fenghe, la situación en Ucrania y la supuesta preocupación rusa por posibles provocaciones de Kiev, y les transmitió su preocupación por el posible uso de una bomba sucia que incluye elementos radioactivos, tras haber advertido el pasado domingo a sus homólogos del Reino Unido, Francia y Turquía. Tanto Estados Unidos como Europa y la OTAN han calificado de invento ruso la acusación contra Ucrania, en tanto que el gobierno ucraniano ha alertado de que Rusia suele denunciar este tipo de acusaciones cuando ella misma pretende usar armas prohibidas, en la mayoría de los casos como ataque de falsa bandera para luego culpar a Kiev. También conocida como arma radiológica, la bomba sucia es un explosivo convencional, como por ejemplo la dinamita, enriquecido con material radioactivo que se disemina al estallar, siguiendo una doctrina de uso similar a la de las armas químicas, aunque pese a contener elementos radioactivos, dichas bombas no son armas atómicas. Mientras tanto, Rusia completó hoy con éxito una serie de ejercicios de las fuerzas de disuasión estratégica de tierra, mar y aire, durante los que se efectuaron lanzamientos de misiles balísticos y de crucero, maniobras que se llevaron a cabo bajo la supervisión del presidente ruso Vladimir Putin y consideradas un simulacro de ataque nuclear en respuesta al enemigo. En Irán prosiguen las manifestaciones de protesta por la muerte de la joven Mahsa Amini en manos de la policía iraní. En el Kurdistán iraní se produjeron incidentes donde un joven hizo algo que hasta hace poco era impensable: romper imágenes del líder supremo Ali Khamenei y también del ex líder y fundador de toda esta teoría, Ruhollah Khomeini. Mientras tanto, siguen las denuncias sobre los abusos a derechos humanos, mientras Irán dice que esto es algo orquestado por Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. En medio de una fuerte ovación, un joven rompió la imagen del líder supremo iraní Ali Khamenei y de su antecesor Ruhollah Khomeini en el marco de las protestas contra el régimen iniciadas tras la muerte de la joven Mahsa Amini, que se intensificaron este martes al cumplirse 40 días de la muerte, que marca el fin del periodo de luto tradicional en Irán. La imagen fue captada en la Universidad de Sayyad, en la provincia de Yorazán Razaví, en el extremo noreste del país, muy alejada del epicentro de las manifestaciones y en medio del Kurdistán iraní, lo que refleja el amplio alcance de las protestas en un acto que hubiese sido impensado semanas atrás, pero que las manifestaciones han exacerbado en el rechazo contra el régimen, con escenas inéditas de reclamos al gobierno. Las fuerzas de seguridad iraníes dispararon y lanzaron gas lacrimógeno contra manifestantes, según informó el grupo de derechos humanos Hengau, y abrieron fuego contra personas en la plaza de Sidán, en la ciudad de Saqqez, según dijo en Twitter la ONG, un grupo basado en Noruega que supervisa las violaciones de los derechos humanos en el Kurdistán. La represión de las protestas en todo Irán ha dejado al menos 141 muertos, entre ellos casi 30 niños, según Amnistía Internacional, en medio de una campaña de arrestos masivos de manifestantes y sus simpatizantes, incluyendo profesores universitarios, periodistas y celebridades, al tiempo que el líder
supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, responsabilizó a Estados Unidos, al Reino Unido y a Israel de instigar las protestas. El abatimiento del líder del Ejército Popular paraguayo Osvaldo Villalba ha generado una crisis política en ese país que le ha costado el ministro de Justicia, a pocas horas de asumir al presidente Abdo Benítez. Esto porque se permitió que el féretro que contenía los restos de Villalba fuera ingresado a la cárcel donde está su hermana, Carmen Villalba, que está acusada de ser la fundadora de este grupo guerrillero en Paraguay. Esto ha generado un escándalo de proporciones que intenta remendar de alguna manera el presidente Abdo Benítez luego del éxito militar que había tenido en esa campaña en el departamento de Amambay. Congresistas paraguayos tacharon de bofetada que se autorizara a Carmen Villalba a despedirse de su hermano antes de su traslado a un panteón privado en el cementerio de La Recoleta, uno de los principales de Asunción, y consideraron insuficiente la destitución por parte de Abdo Benítez del ministro de Justicia Edgar Taboada, quien dejó el cargo menos de 12 horas después de haber asumido, y de la directora de la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Lo que pasó ayer no puede volver a repetirse porque los criminales no pueden marcar las pautas del gobierno y el Estado de Derecho, declaró la diputada Katia González en una sesión de la Cámara Baja y aseguró que desde la oposición exigen explicaciones claras, contundentes y categóricas y un pedido público de disculpas al pueblo paraguayo por parte del presidente de la República. Desde el oficialismo, el diputado Hugo Ramírez, afín a la facción que lidera Abdo Benítez en el Partido Colorado, pidió revisar toda la cadena de mando, al considerar que seguramente existirán más personas implicadas, y afirmó que no se puede con este tipo de decisión opacar el gran trabajo que viene realizando la Fuerza de Tarea Conjunta, afirmando que el presidente tiene que pedir disculpas. Osvaldo Villalba y otros 2 guerrilleros murieron el domingo en combates con los militares, en lo que supuso un duro golpe a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, mientras que el ministro del Interior, Federico González, dijo desde Montevideo a la radio Ñandutí que evidentemente fue una equivocación y señaló que ya se tomaron las medidas correctivas correspondientes, considerando que el destituido titular de Justicia acababa de asumir y se enfrentó a una situación inesperada. Y vamos a terminar con nuestro capítulo diario relacionado con Brasil. Y si ustedes están hartos, los brasileños también, porque han manifestado que desean que pase rápidamente todo esto por todo lo que ha generado esta reñida elección. Reñida hasta ahora, porque las encuestadoras coinciden en que va a ganar Lula da Silva. Incluso las últimas, que han salido hace algunos minutos nada más, de Poder Data y Quaest, establecen y coinciden un 53% para el líder del PT y un 47% para Jair Bolsonaro, que sigue diciendo que el Tribunal Supremo Electoral y el PT están toqueteando por allí muchas cosas para que él pierda, pero lo cierto es que se mantiene dentro de esos tópicos de acuerdo a todas las encuestadoras. Hay que esperar, pero estamos en las horas claves para ver cómo se define esta reñida elección en Brasil. El optimismo que impregnó la campaña de Bolsonaro en los últimos días para dar vuelta a las tendencias no persiste en la recta final, así como la tensión que siguió entre los simpatizantes del PT dio paso al entusiasmo, sobre todo tras el episodio del ex diputado y aliado del presidente Roberto Jefferson, que efectuó 21 disparos de fusil y lanzó 2 granadas contra agentes de la Policía Federal que habían ido a arrestarlo. Miembros del equipo de asesores del presidente dicen que el episodio fue un baldazo de agua fría, asociado a otros problemas que ya enfrenta la campaña, como el tema del reajuste del salario mínimo y la polémica de Bolsonaro sobre las menores venezolanas, por la que tuvo que disculparse, y reconocen que las encuestas contratadas por el Partido Liberal muestran que el crecimiento del mandatario durante las últimas semanas se estancó. Estaba en la región periférica de Brasilia, con mi moto, cuando paré vi unas meninas de 14 y 15 años bien arrumadas. Las encuestas publicadas el lunes también desalentaron al presidente, especialmente la del Instituto Atlas, que los aliados de Bolsonaro suelen describir como más confiable y que mostró a Lula con 53% de intenciones de votos válidos y a Bolsonaro con 47%, mientras que IPEC, objetivo constante de la artillería de Bolsonaro, señaló que el líder del PT tendría el 54% y el presidente 46%. En tanto, un sondeo de IPESPE divulgado este martes mostró a Lula con 50% de las preferencias de los votantes y a Bolsonaro con un 44%. Ambos con un alza de un punto porcentual respecto de la encuesta anterior. Bueno, volvemos con algo más de información. Sí, que tiene que ver con cocina, porque durante lo que queda de octubre y noviembre, esto ya empezó antes, en octubre, el móvil de Cocina Uruguay visita, o sea, está visitando y lo seguirá haciendo hasta finales del mes que viene, distintas ferias vecinales justamente para intercambiar con vecinos y vecinas. Sí, también se elaboran preparaciones a base de alimentos de temporada, priorizando frutas y verduras.
Vinimos acá con mi abuela y mi madre, estuvo muy lindo. ¿Te llevaste el libro? Sí, me gané el sorteo y una chismosa. ¿Y qué hicieron? ¿Qué aprendiste? Hicieron chupín de pescado y una torta nutritiva con remolacha y naranja. Estuvo bueno. Y después dieron para probar a todos. Tengo mi puesta más allá, el último. ¿Qué le parece esta acción de...? Buenísima, tiene que ser más seguido. ¿Estuvieron acá y cómo estaba? Espectacular, la verdad, exquisito. Yo soy cocinero. ¿Ah, sí? En casa hago todo yo. ¿Y algo aprendió acá? Algo sí. El jueves 3 de noviembre, en el horario de 10 a 12, Feria de Pablo Pérez, de Berlín a Londres, en pleno municipio de... Al principio, bueno, a veces cuesta, pero después se van dando cuenta. Las personas hoy venían, bueno, ¿qué compraron? Está bien el precio de la remolacha, trajimos unas preparaciones con remolacha, se fueron a comprar remolachas, que conozcan otras formas de preparación, ver que se puede cocinar con verduras y no me tiene que llevar tanto tiempo. La idea es esa y estás viniendo bien las experiencias, la idea es continuar, tenemos una agenda hasta fines de noviembre, pero bueno, la idea es poder continuar y ir sumando más ferias. El viernes 11, en el horario de 10 a 12 horas, Feria de Colorado, desde Marsella hasta Marcelino Sosa y Rocha hasta 10 metros antes de Vilar de Bo, municipio C. Me apasiona la receta y aparte lo fácil que se puede cocinar, lo fácil que cambias una cosa, cambias la otra. Esto es maravilloso. Felicitaciones a Cocina Uruguay, que lo miro todos los días y a veces saco pechera porque paso las recetas. ¡Ay, dónde las copias! ¡Ah, mamitas! Son recetas exclusivas de Cocina Uruguay. Chao, nos Te quiero vemos. de verdad, ¿eh? Que pases lindo. Gracias. Y ya nos vamos a ver. Sí, claro que sí. Y saca pechera al lado B que ya viene, así que nos tenemos que apurar, ¿eh? Lindísimo Sí. testimonio. Bueno, y ojalá que el tiempo acompañe a esta recorrida Sí. de Cocina Uruguay por distintas ferias y que mucha más gente pueda sacar recetas para cocinar rico y sano. Mañana jueves 27 de octubre, miren el sol. Bueno, esperemos que esté así a pleno, con una mínima de 16 grados y una máxima de 24. Pasamos a pasado mañana, viernes, puertas del fin de semana, 28 de octubre, capital y cercanías, 14 mínima, 29 de máxima. Y por ahora no se prevé que llueva, más bien todo lo contrario. Sí, bueno, el sábado aparecen algunas nubes, pero va a estar lindo también el tiempo. 29 de octubre, 16 de mínima, 25 de máxima. Nos queda nada más que la despedida. En la despedida nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien, gracias por estar. Informe de la URSEA plantea una suba del precio de paridad de importación de los combustibles de entre 4 y 7%, más el gasoil que las naftas. Federación de la Salud Privada anunció paro nacional en mutualistas si el gobierno no da respuesta a sus reclamos salariales y condiciones laborales. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, ratificó la confianza en los dos jerarcas policiales investigados por la Fiscalía por sus vínculos con el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano. Policía Científica logró recuperar 100% de la información del celular del ex jefe de la seguridad presidencial. Tras reclamos de las intendencias, el Poder Ejecutivo decidió prorrogar hasta diciembre los jornales solidarios. Casmo envió a seguro de paro a 86 trabajadores y trabajadoras, entre ellos a personas en licencia con maternidad y por enfermedad. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas instala 175 radares en las rutas nacionales para controlar los excesos de velocidad. 25 comenzarán a funcionar este año. Informe en minoría de la JUTEP señala que se violó la ley y se actuó con opacidad en el acuerdo entre el gobierno y Catunasi. El presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Rodolfo Saldain, admitió que hay un salto brusco en la reforma propuesta y que falta gradualidad para contemplar a personas nacidas en diferentes años. El régimen iraní reprimió a una multitud que se congregó frente a la tumba de Maya Amini. Rusia informó a China que Ucrania planea un ataque con una bomba sucia.